Durante esta serie vamos a hablar de varios puntos de partida. La semana pasada el pastor nos estuvo hablando del punto de partida para comenzar una relación con Dios. ¿Cuál es el punto de partida para comenzar una relación con Dios? Es Jesús. Ese es el punto de partida. Hoy vamos a hablar del punto de partida para descubrir el propósito de la vida. La próxima semana el punto de partida para tener un matrimonio feliz. Qué importante nosotros saber por dónde empezar para tener un matrimonio feliz. Y por último, el punto de partida para nosotros tener una familia, la familia que nosotros anhelamos, la familia unida. Todas estas cosas vamos a aprender durante esta serie, pero hoy nos enfocamos en esta parte, el punto de partida. ¿Cuál es el punto de partida para descubrir el propósito de la vida? Quiero recomendar un libro. Yo no sé si usted ha leído el libro escrito por Rick Warren, que se titula El propósito o La vida con propósito, una vida con propósito. Si usted no ha leído ese libro, miren, yo le recomiendo, creo que entre los libros cristianos es el segundo más leído después de la Biblia. Así que imagínense. Pero le recomiendo que usted lea ese libro, le va a enseñar mucho. Si usted no ha leído ese libro, léalo, le va a gustar. Es un libro fácil de leer, pero más que sea un libro fácil de leer, las enseñanzas que hay en ese libro les va a ayudar mucho precisamente en este tema de descubrir el propósito de la vida. Se lo recomiendo. Hace 3 sábados atrás, mi esposa y yo entramos en una nueva etapa en la vida. Hay etapas que uno no espera que lleguen tan temprano, pero llegan tan pronto. Fuimos con mi hijo Gabriel y Valeria también, toda la familia, nos fuimos a Daytona Beach a visitar un colegio, el cual mi hijo quiere estudiar en ese colegio. Yo pensaba que eso iba a ser allá. O sea, eso, yo no quería que llegara ese momento, pero ya estamos en esa etapa en la vida donde estamos visitando colegios y universidades donde nuestro hijo quiere estudiar. Para mí, él todavía es un niño, recuerdo las memorias de Gabrielito, pero ya tengo que cambiarle el nombre, no es Gabrielito, es Gabriel. Y estábamos en esa etapa en la vida, ¿verdad? Llegan etapas a la vida. Mientras venía de camino, de regreso, yo estaba pensando en ese viaje, porque yo sé que me va a tocar un viaje cuando yo vaya a Daytona Beach, si esa es la escuela o cualquier otra escuela que él escoja. Y vamos a ir toda la familia juntos y vamos a estar regresando sin Gabriel. ¡Wow! Yo pensaba en eso y se me hacía un nudo en la garganta, porque uno como que no quiere que llegue esos momentos, pero es nuestra responsabilidad como padres. Nosotros tenemos la responsabilidad de encaminar a nuestros hijos en la vida, encaminarlo lo mejor que Dios nos dé la oportunidad de hacer. Nosotros queremos encaminarlo lo mejor que podamos. ¿Para qué? Para que nuestros hijos lleguen a ser personas de influencia, personas que contribuyan a la vida, que añadan valor a la vida. ¿Verdad que sí? Queremos que nuestros hijos lleguen a ser este tipo de personas. Ya sea que sea un ingeniero o sea un técnico, que sea un doctor o un enfermero, que sea un profesor de una universidad como un profesor o un maestro de una escuela elemental. Queremos que nuestros hijos puedan añadir valor a la vida. Queremos que nuestros hijos puedan cumplir con el propósito para el cual fueron creados, ¿verdad? Nosotros como padres tenemos esa responsabilidad. Y no solamente con nuestros hijos, pero es que todos nosotros buscamos lo mismo. Buscamos el propósito de la vida. Queremos asegurarnos que el tiempo que vivamos aquí en la vida, que realmente, como decía Ben-Hur, es bastante corto. Pero queremos asegurarnos que el tiempo que nosotros vivamos aquí en la vida, lo vivamos con propósito. Que cumplamos, que no llegue al final de la vida y nos sigamos preguntando, bueno, pero ¿y para qué? Qué triste, ¿verdad? Llegar al final de la vida y preguntarse, ¿y para qué todo esto? Dios quiere, Dios ha puesto en nosotros esa intención, ese deseo de nosotros descubrir el propósito de la vida. Yo no sé si tú sabes cuál es el propósito de tu vida. No sé si tú ya has descubierto para qué y por qué, o por qué y para qué fuiste creado. No sé si tú has descubierto eso. Pero descubrir el propósito de la vida, ha sido la gran interrogante del hombre por miles de años. Muchos filósofos, es más, la filosofía está basada en este concepto de descubrir, entender la vida. Y hombres con una gran capacidad han dedicado su vida a buscar. Y lo más que han podido hacer es llegar a especular acerca del propósito de la vida.
Porque si leemos los grandes filósofos, todos tienen una idea diferente. Y no se ponen de acuerdo a decir, este es el propósito de la vida. ¿Has descubierto tú cuál es el propósito de la vida? Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué es que entonces como que nos cuesta tanto descubrir el propósito de la vida? ¿Por qué esta ha sido una interrogante por años en la humanidad? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Será que estamos buscando en el lugar equivocado? Porque de una cosa podemos estar seguros. Si usted está buscando algo y lo está buscando donde no está, ¿qué va a pasar? Jamás lo va a encontrar. Jamás. Para usted encontrar algo, usted tiene que buscar dónde está. ¿Será que nosotros estamos buscando el propósito de la vida en el lugar incorrecto? Hay un nuevo programa que dan en el Discovery Channel. No sé cuánto a ustedes les gusta ver los canales esos de Discovery Channel. A mí me encanta ver, no tanto los dramas y las cosas esas, pero me encanta ver cosas que sean reales, basado en algo real. Ese es mi gusto cuando se trata de televisión, entretenimiento. Y estoy viendo un programa nuevo, muy intrigado estoy por él, que se llama The Curse of Oak Island. Es una isla por allá, por el Canadá, donde han encontrado evidencias de que hay un tesoro grande escondido en esa isla. Y muchas personas se han dado a la tarea, han dedicado toda su vida, algunos hasta han perdido su vida. 2 hermanos murieron hace años atrás, en la búsqueda del tesoro de Oak Island. Y no lo han encontrado todavía. ¿Saben por qué no lo han encontrado? Fácil. Porque no han abierto un hueco donde está. Eso es todo. El día que abran el hueco donde está, de seguro que ahí van a encontrar el tesoro. Yo me pregunto, ¿será que nos pasa lo mismo? ¿Por qué el hombre? ¿Por qué quizás tú que estás aquí esta mañana te has cansado de buscar y buscar y buscar y buscar y abierto huecos profundizando en diferentes áreas, ideas y filosofías en la vida y todavía no has encontrado el propósito de la vida? ¿Será que simplemente es porque estás escarbando donde no está? Pudiera ser que encontráramos como un mapa de tesoros. ¿Se acuerdan los mapas de tesoros que tienen una X? La X marca, en inglés hay una frase que dice X marks the spot. Quiere decir, la X marca el lugar donde tú tienes que... Pudiéramos nosotros encontrar como un mapa con una X que nos diga, hey, si tú quieres encontrar el propósito de la vida, escarba aquí, aquí está. La buena noticia es que la Biblia nos da precisamente ese mapa y esa X, esa marca, donde nosotros podemos encontrar el propósito de la vida. Y quiero compartirlo contigo en esta mañana. Vamos a leer el versículo clave de esta mañana. Se encuentra en Colosenses capítulo 1, versículo 16. Este es el versículo clave para nosotros estudiar en esta mañana y aprender de él. Porque aquí vamos a encontrar algo que realmente todos nosotros estamos buscando. El libro de Colosenses fue escrito por el apóstol Pablo. Para los que no conocen, el apóstol Pablo fue un hombre que Dios utilizó en los primeros años de la iglesia, pocos años después de la muerte y la resurrección de Jesús. Y Dios utilizó a este hombre, el apóstol Pablo, para predicarle a muchas personas en diferentes partes del mundo. Fue la persona que más expandió el evangelio, la noticia del amor de Dios por todas las partes. Y él le habló a todo tipo de personas. Personas grandes y pequeños, personas en altas posiciones en la sociedad y posiciones bajas en la sociedad. El apóstol Pablo fue un hombre muy usado por Dios en estas áreas. Y le hablaba a personas muy inteligentes también y desarrolladas en todo esto de filosofías como eran los colosenses. Esta ciudad de Colosas está en lo que hoy nosotros conocemos la región de Turquía. Y esta era una ciudad parte del imperio romano, personas que estaban muy acostumbradas y muy preparadas en el estudio y el análisis de la vida. El apóstol Pablo le escribe a ellos, y vamos a leer este versículo, y dice así, Colosenses 1:16, dice, porque por medio de él, refiriéndose a Dios, a Cristo, los versículos anteriormente, si ustedes lo leen, ahí se lo va a encontrar, está hablando de Jesús, porque por medio de Jesús o por medio de Dios fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Pongan atención a este versículo porque miren, aquí nosotros encontramos, aquí en lo que acabamos de leer, encontramos la X
que marca el lugar donde nosotros debemos escarbar para encontrar el propósito de la vida. Aquí la encontramos. Y si nos fijamos en la última parte de este versículo, es como la conclusión del versículo. Dice, todo ha sido creado por medio de Él. Todo ha sido creado por medio de Él. En realidad, esta viene siendo la primera parte de la X que estamos buscando. Todo ha sido creado por medio de Él. Miren, todo lo que vemos, dice la Biblia, lo visible y lo invisible, todas las cosas que nosotros vemos son aquellas cosas que son obvias para nosotros, las cosas que son fáciles para entender. Todo lo que usted ve en el universo, que es fácil, que usted, claro, que es obvio, eso fue creado por Dios. Pero no solamente eso, sino las cosas que no siquiera podemos ver, lo invisible, lo desconocido a nosotros, también fue creado por Dios. Todas las cosas en esta vida fue creado por Dios. Dios es el creador del universo. A esto que nosotros llamamos vida, piensen esto, a esto que nosotros llamamos vida, a esto que nosotros queremos descubrir el propósito, eso fue creado por Dios. Dios es el creador de la vida, Dios es el dador de la vida, Dios fue el que inventó todo esto que nosotros, tú y yo experimentamos hoy, que llamamos vida. Eso lo hizo Dios. Y si nosotros queremos descubrir el propósito de la vida, tenemos que comenzar a buscar aquí, precisamente, entender esto, en este concepto, en que todo lo que nosotros vemos, visible e invisible, fue creado por Dios. Entender esto es el principio, es la primera parte que nosotros necesitamos para descubrir el propósito de nuestra vida. Pero si nos dejamos guiar por los libros, tantos libros que hay hoy, escritos acerca del propósito de la vida, si nos dejamos guiar por la opinión popular, por los libros, por los seminarios, por las películas, nos pasaremos años escarbando y escarbando sin encontrar. ¿Sabe por qué? Porque todos ellos nos indican a un lugar incorrecto, donde jamás encontraremos el propósito de la vida. ¿Saben por qué? Porque todas estas ideas y la idea popular hoy en día, una de ellas es, el propósito de la vida, ¿tú quieres descubrir el propósito de la vida? Profundiza, está en lo profundo de tu ser. Y suena muy lindo esto. Y nos vamos entonces a aprender y tienes que entenderte a ti mismo. Cuando tú logres entenderte a ti mismo, entonces entenderás el propósito de tu vida. Y nos dicen que entonces tiene que ver, que el propósito de la vida tiene que ver con nosotros enfocarnos en nosotros mismos, profundizar, entendernos, y allí encontraremos el propósito. Hay otras personas que dicen, el propósito de la vida es lo que tú quieres que sea. ¿Qué tú quieres que sea? Defínelo tú defines el propósito de tu vida y ya eso es, y vive así, tranquilo, eso es. ¿Por qué tú lo complicas tanto? Esa es otra idea que hay. Hay otros que dicen, la pregunta no es descubrir el propósito de la vida, sino descubrir propósito en la vida. Y tú te quedas como pensando, ¿qué quiso decir? Estas son las ideas que hay hoy con respecto, pero todas ellas, si se fijan, todas ellas nos inclinan a buscar en nosotros mismos. En nosotros mismos. Busca en ti, profundiza, conócete, ámate a ti mismo. Busca tu satisfacción, ese es. Pero analicemos esto. ¿Tiene esto sentido? ¿Tiene esto sentido? ¿Acaso aquello que fue creado puede en sí mismo descubrir su propósito? Piensa en esto. Nosotros fuimos creados. ¿Cómo es que lo creado puede descubrir en sí mismo su propósito? El propósito de aquello creado tiene que ser definido por aquel que lo creó. Miren, si usted en septiembre del 2001, del 2001, usted hubiera hecho una pregunta, ¿qué cosa es un iPad? Nadie le podía dar esa respuesta. Un iPad, ¿qué es eso? Eso está mal escrito, iPad, iPod. ¿Qué cosa es eso? Nadie sabía lo que era un iPad o un iPad. Cuando entramos en lo que es, y descubrimos galaxias y seguimos y nos damos cuenta que el mundo es mucho más grande. Cuando entramos en lo que es la autonomía y la pequeñez y nos damos cuenta que eso es un mundo enorme también. Y mientras más aprendemos, más nos damos cuenta que nos falta por aprender. Esa es la realidad.
¿cómo entonces nosotros mismos vamos a definir el propósito de la vida? ¿Cómo es que nosotros mismos, buscando en nosotros mismos, vamos a encontrar? Jamás el propósito de la vida lo encontramos solamente en Dios. Si queremos encontrar el propósito de la vida, tenemos que empezar por preguntarle a aquel que creó la vida. No le preguntes a libros, no le preguntes a otras personas. Nadie te puede dar el propósito de tu vida, solamente aquel que creó tu vida te puede decir, para esto yo te creé, para esto yo te formé, y estos son los propósitos que yo tengo contigo. Solamente Dios, porque Dios es aquel que creó tu vida. El punto de partida para descubrir el propósito de la vida, no lo busques en ti mismo. Tienes que buscarlo en Dios. Esta es la primera parte de esta X. Todo ha sido creado. Díganlo ustedes. Por Dios. Todo ha sido creado por Dios. Esta es la primera parte. Si queremos empezar a descubrir el propósito de nuestra vida, tenemos que pensar en esto, tenemos que analizar esto, tenemos que entender que tenemos que ir a Dios. ¿Y dónde está la otra parte? Nos falta algo aquí. Y la otra parte la encontramos en las últimas 3 palabras de este versículo que leímos. Y ustedes lo van a leer conmigo. Dice, todo ha sido creado por Él y para Él. Por Él y para Él. Esta última parte es la que habla de propósito. Hablando de propósito. Así fuimos creados para Dios. Fuimos creados por Él y fuimos creados para Dios. Solamente cuando nosotros entendemos esto, tenemos una señal correcta de donde nosotros podíamos empezar a escarbar para descubrir el propósito de la vida. ¿Saben qué? Sin esta parte tampoco. Nos hace falta esta última parte. Si tú has entendido que todo ha sido creado por Dios, que Dios es el creador y el dador de la vida, felicidades, tienes el 50% de la batalla ganada. Pero no te puedes quedar ahí, te falta por entender. Tienes que entender que fuiste creado para Dios. ¿Saben por qué, hermanos? Porque es posible vivir creyendo en Dios, vivir convencido de que Él es el creador de todas las cosas y aún desconocer el propósito de la vida. Es muy posible. Podemos vivir tan enfocados en nosotros mismos, y esto nos sucede a nosotros que hemos conocido de Dios y tenemos fe en Dios, y venimos y buscamos y nos congregamos y amamos a Dios, pero podemos caer en este error y todavía no descubrir el propósito de nuestra vida. ¿Por qué? Porque entonces amamos a Dios, creemos en Dios, pero usamos nuestra fe como una herramienta para lograr nuestros propósitos. Seguimos enfocados en nosotros mismos, seguimos enfocados en lo que nosotros queremos alcanzar en este espacio que tenemos aquí que le llamamos vida. Seguimos enfocados en nosotros mismos. Y entonces la fe se convierte como una herramienta para yo lograr, para yo ser feliz, para yo hacer. Como si la razón de que Dios existiera fuera solamente para ayudarnos a nosotros a descubrir el propósito o ayudarnos a nosotros a cumplir con nuestros propósitos. Pensamos en Dios cuando queremos resolver un problema. Acudimos a Dios cuando queremos lograr algo. Y entonces sí tenemos fe y ponemos empeño, claro, en Dios. Pero todo detrás porque estamos buscando a nosotros mismos, satisfacernos a nosotros mismos, satisfacer nuestros sueños, satisfacer nuestras ambiciones, satisfacer nuestros deseos. Pero hermanos, esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Dios no existe para nosotros, nosotros existimos para Dios. Piensa en eso, piensa en eso. Yo sé que eso como que me pone a mí chiquito. Esa es la idea, ese es el plan. Entender que Dios es Dios y yo no soy Dios. Dios no existe para mí, yo existo para Dios. Hasta que nosotros no entendamos eso, tampoco descubriremos. Esta es la otra marca que necesitamos. Fuimos creados por Dios. Fuimos creados por Dios, esa es la primera parte, fuimos creados por Dios.
Pero la segunda parte habla de que fuimos creados para, díganlo ustedes, para Dios. Para Dios. Fuimos creados para Dios. Esta es la parte. Hay quienes piensan que encontrar éxito en la vida equivale a descubrir el propósito de la vida. Hay personas que piensan así. Y es bueno tener éxito en la vida. Es más, para lograr éxito en la vida tenemos muy buenos consejos. Hay muchos libros de autoayuda que nos pueden ayudar a encontrar éxito en la vida. Ellos nos recomiendan cosas como pensar en lo que nosotros queremos descubrir en la vida, enfocarnos en nuestros propósitos. Pero, ¿saben qué nos sucede a nosotros muchas veces, hermanos? Que después que nosotros llegamos a alcanzar nuestros sueños, llegamos a alcanzar nuestras ambiciones, llegamos a alcanzar todo aquello que nosotros anhelábamos en la vida, nos damos cuenta que todavía seguimos con esa pregunta. ¿Y todo esto para qué? ¿Lograste terminar tu carrera? ¿Lograste un hogar? ¿Lograste poner un negocio? ¿Lograste adquirir una posición social, económica o de influencia en la vida? Y después, ¿y para qué? ¿Y para qué? ¿Saben lo que sucedió a un hombre? Me encanta esta historia. Buzz Aldrin fue el segundo hombre que caminó en la luna, después de Neil Armstrong. Imagínense qué logro tan grande. Pocos hombres en la historia pueden decir eso. Y este hombre, después de haber alcanzado lo máximo, la trayectoria más grande que un ser humano en la historia de la humanidad hasta el día de hoy ha podido lograr, uno de ellos fue Buzz Aldrin. Y pocos años después entró en una gran depresión, se volvió alcohólico. ¿Sabe por qué? Por una pregunta. Porque después que llegó ahí dice, bueno, ¿y ahora qué? Logré lo máximo, llegué a lo máximo. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Dios quiere que tú tengas éxito en la vida. Dios quiere que tú tengas un hogar, Dios quiere que tú tengas un negocio, Dios quiere que tú tengas posición de influencia, Dios quiere que tú logres todas estas cosas que te emprendes lograr. Dios quiere que tú puedas seguir los consejos que nos dictan muchos de estos libros de autoayuda, y todo esto nos ayuda. O sea, enfócate en ti mismo, busca tu fuerte, involucra a otras personas, apunta hacia la cima y ve por ella. Nunca te des por vencido. Todos estos son buenos consejos. Sé una persona muy disciplinada. Y si nos guiamos por estos consejos, podemos lograr un éxito en la vida. Pero lograr éxito en la vida no equivale a descubrir el propósito de tu vida. Dios quiere que tú tengas éxito en la vida, pero para que puedas cumplir con su propósito. Dios quiere que tengas un hogar, que levante una familia unida, que emprendas negocios, que adquiera posición social, económica, que llegues a la luna si quieres ir a la luna. Pero para que puedas cumplir el propósito por el cual Dios te creó. Fuiste creados por Dios y fuiste creados para Dios. Y hasta que entiendas esto, podrás pasarte toda tu vida buscando y no encontrarás el propósito. Porque para encontrar el propósito de la vida tienes que entender, tienes que comprender que el propósito de tu vida está en Dios. Dios te creó y Él tiene un propósito para tu vida. Miren, yo te puedo decir por experiencia, no hay nada mejor, no hay satisfacción más grande en la vida de un ser humano que cuando tú llegas a entender para qué Dios te creó. Y tú llegas a estar haciendo aquello que Dios quiere que tú hagas en la vida. No hay satisfacción más grande que esa. Y Dios quiere que tú llegues ahí. Pero para esto tienes que comenzar, tienes que entender, tienes que admitir que fuiste creados por Dios. Dios tiene. Tú eres el creador, Dios te dio la vida. Dios tiene mira, ninguno de nosotros somos errores de la vida. Dios tiene un propósito con tu vida. Dios te creó y en Él, nosotros solamente en Él podemos encontrar
el propósito de la vida. El punto de partida para nosotros descubrir el propósito de nuestra vida es que entendamos que fuimos creados por Dios y entendamos la segunda parte muy importante, que fuimos creados para Dios. Hey, nos dice, mire, me encanta como Rick Warren comienza su libro Una vida con propósito. Las primeras palabras que vas a leer cuando leas el primer capítulo, dice, no se trata de ti. ¿Así? No se trata de ti. Nosotros, hasta que nosotros no entendamos esto, que no se trata de nosotros, se trata de Dios. Dios tiene un plan, Dios tiene una historia, Dios tiene un propósito. Dios es el creador de la vida, no nosotros. Y cuando nosotros entendemos esto, podemos comenzar a descubrir el gran propósito que Dios tiene en la vida con cada uno de nosotros. Nuestro deseo es que todas las personas que lleguen aquí puedan descubrir, que tú puedas descubrir ese propósito. Que no llegues al final de tu vida y te sigas preguntando, bueno, pero ¿y para qué? Dios quiere que tú descubras cuál es tu propósito y que puedas comenzar a vivir de acuerdo al propósito por el cual Él te creó. El punto de partida para descubrir tu propósito en la vida es Dios. Tienes que comenzar ahí. Bueno, tú te preguntarías entonces, ok, ¿por dónde empiezo? Se trata de Dios. Dios tiene escondido el propósito. Yo quiero llegar ahí a Dios. ¿Cómo yo llego a Dios? ¿Cómo yo llego? El pastor la semana pasada nos estuvo hablando de esa relación personal con Dios. ¿Cómo? Y nos dio la palabra clave. Es Jesús. El camino correcto. Miren, es un asunto de lógica. Para tú encontrar algo que está perdido, tienes que buscar dónde estás. Para tú llegar a llegar a Dios, tienes que tomar el camino correcto. Si tomas el camino incorrecto, jamás vas a llegar a donde quieres llegar. El camino correcto para llegar a Dios se llama Jesús. Él lo dijo. Miren lo que Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 6. Él habló de sí mismo. Dice, yo soy el camino. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Le contestó Jesús. Y dice, y nadie, yo soy la verdad y la vida, dice, y nadie llega al Padre si no es por mí. Nadie llega al Padre si no es por mí. Esto suena bien exclusivo, ¿verdad? Suena exclusivo, ¿saben por qué? Porque lo es. Jesús dice, nadie viene al Padre. En otras palabras, no hay otro camino que lleve hacia Dios. Nadie llega al Padre si no es por mí. Hay algunas personas que tienen problemas con esto. Hay algunas personas que no quieren investigar el cristianismo porque dicen, no puede ser que solamente haya una manera de llegarse a Dios. Pues mira, la noticia es que solamente hay una manera de llegarse a Dios. Y suena como algo pero eso me suena un poco incómodo. Pero es que no entendemos. ¿Saben por qué solamente hay una manera de llegar a Dios? Porque solamente Jesús, solamente hubo un hombre llamado Jesús que preparó el camino para llegar hacia Dios. Esa es la única razón. Nadie más ha podido preparar el camino. ¿Qué fue lo que Jesús hizo para preparar el camino? Jesús, en una ocasión, vino a la tierra y abrió sus brazos en una cruz y pagó por el pecado del mundo, por tu pecado, por mi pecado. Es nuestro pecado lo que nos ha separado de Dios. Nuestra desobediencia es lo que nos impide llegar a Dios. Y alguien tenía que preparar el camino, pero ¿cómo? ¿Quién se atrevía a preparar este camino hacia Dios? Porque la paga del pecado, dice la Biblia que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. ¿Quién se atrevería a pagar el pecado? A pagar por la culpa del pecado. Jesús. La palabra nos enseña que Dios se despojó, Jesús se despojó de toda su gloria, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Quiere decir, Él no dijo, bueno, yo soy Dios, que eso lo haga otro. Él mismo, dice la Biblia, que bajó a la tierra, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y cuando llegó el momento oportuno, abrió sus brazos en la cruz del Calvario y pagó por tu culpa y pagó por mi culpa. ¿Saben? Miren, por eso es que nosotros hablamos de Jesús, por eso es que cantamos de Jesús, por eso es que terminamos diciendo, solo tú, Jesús. Cristo eres el centro de mi ser. ¿Por qué nosotros decimos Cristo es el centro de nuestro ser? Porque Cristo fue el único. Cantamos de Él, le alabamos a Él, reconocemos su grandeza porque Jesús fue el único que pagó el precio para que tú y yo tengamos acceso, para abrir el camino, para que nosotros podamos llegar al Padre y allí encontrar el propósito
de nuestra vida. ¿Cómo yo pudiera, me quedan solamente unos 4 minutos, cómo yo pudiera en 4 minutos explicarte todo esto que Jesús y por qué Jesús es el centro de todo lo que nosotros hacemos? ¿Usted no se ha dado cuenta que todo lo hacemos en el nombre de Jesús? Cuando cantamos, cantamos de Jesús. Cuando todo lo que nosotros hacemos es en el nombre de Jesús. Y la cruz es lo que nos identifica a todos nosotros. ¿Y por qué? Quizá usted se ha preguntado ¿por qué? Le voy a contar una historia y creo que le puede ayudar a entender. La escuché hace muchos años. En California, una niña, una joven ya, de 16 años, de una familia cómoda económicamente, cumplió 16 años y el papá le regaló un carro, un Corvette rojo convertible. ¿Cuántos? A ver, ¿hay jóvenes de 16 años aquí? Levanta la mano. Oh, yo veo gente levantando la mano, pero yo sé que no tienen 16. Pero está bien, vamos a soñar, estamos haciendo una historia. Aquí tenemos una jovencita de 16 años, está bien. 16 y un carro nuevo. 16 años con un Corvette convertible rojo. Imagínese eso. La muchacha cuando abre la puerta, usted se imagina, usted ha visto en los comerciales estos, Lexus tiene un comercial así. Y ¿cómo se llama? Un lazo enorme arriba del carro. Y la muchacha con su emoción le entregan las llaves, se monta en el carro y sale por el highway, el expressway número 5 hacia el sur, en California. Y ella, imagínese, qué emoción. No se dio cuenta la velocidad que llevaba y en un momento, en un lugar especial solamente podía ir a unas 45, 50 millas por hora y ella estaba pasando a 80 millas por hora. Allí había un policía que estaba velando precisamente carros como este y enseguida el policía le cayó atrás, la paró. Le dijo, joven, tengo que llevarte directamente ante el juez porque la infracción que has cometido es demasiado, te has pasado demasiado. Si no te hubiera dado una multa, pero esto tiene que decidirlo un juez. La muchacha comienza a llorar y le empieza a decir, policía, por favor, mire, y le empieza a contar la historia. Yo acabo de cumplir 16 años, me dan este regalo, yo solamente, perdóname, me emocioné demasiado, ni siquiera me di cuenta, no estoy acostumbrado al carro. El policía dice, mija, yo estoy aquí solamente para aplicar la ley, te tengo que llevar. Bueno, se llevó a la muchacha, la llevaron ante el juez. Y allí estaba, varios casos habían allí. Cuando entró al cuarto, a la corte, ahí estaba el juez en su lugar especial levantado. Y estaba un juez con su traje, con su toga negra, abriendo diferentes casos. Y llegó al caso de la muchacha. Ustedes saben cómo es esta escena, la ponen delante de la mesita que está al frente. El juez abre el caso y dice, ok, tantas millas en exceso de velocidad requiere una multa de $500. Si no tienes para pagar esta multa de $500, tienes que ir a la cárcel hasta que alguien venga y pague la multa. La muchacha comienza a llorar porque ella no tenía ese dinero y le empieza a pedir al juez misericordia. Juez, por favor, tenga misericordia. Miren, lo que me pasa es, y le dice toda la historia. Me acaban de regalar este carro. Si ahora usted me mete a la cárcel, me van a quitar el carro, me voy a perder la licencia. Mis padres, por favor. La muchacha llorando incontrolablemente. Parece que el juez también tenía una hija de una edad parecida. Y en un momento, sin decir una palabra, el juez se levantó de su silla, se quitó la toga negra y la puso ahí en la silla. Y se bajó de su lugar especial y se paró al lado de la muchacha. Algo interesante ocurrió, es que todos se dieron cuenta que debajo de aquella toga negra el juez tenía unos jeans y una camisa y estaban como igual que todos los que estaban allí. Por unos segundos no hubo juez en aquella corte. Solamente todos eran ciudadanos normales. El juez, sin decir una palabra, metió su mano en el bolsillo, sacó su billetera y de su billetera sacó $500 y lo puso en la mesa. Regresó una vez más a su lugar, tomó su toga y se sentó en su lugar.
abrió el caso una vez más y dijo, la multa son $500. ¿Tienes los $500? Eso mismo fue lo que hizo Jesús por cada uno de nosotros. Nosotros teníamos una deuda que no podíamos pagar. La paga del pecado es muerte. Pero la Biblia nos enseña que Jesús se despojó de su gloria, dejó de ser Dios, dejó de toda esa gloria en el cielo, se despojó de toda su gloria y vino a ser uno como tú y como yo. Y cuando llegó el momento, se paró al lado de cada uno de nosotros y sacó, no fue de su bolsillo, Jesús de su corazón, abrió sus brazos y dijo, lo que ustedes necesitan es alguien que muera por ustedes porque esa es la paga del pecado. Yo voy a morir por el mundo. Y Jesús abrió sus brazos. Por eso es que nosotros amamos la cruz. Por eso es que nosotros nos identificamos con la cruz. Porque en esa cruz Jesús hizo por ti y por mí. Por medio de esa cruz es que nosotros tenemos camino al Padre. Si queremos encontrar el propósito de la vida, tenemos que empezar allí, donde Jesús abrió un camino. Tenemos que ir a Dios y para llegar a Dios tenemos que llegar a Jesús y decirle a Jesús, hey, ¿qué tenía que hacer esta muchacha? Simplemente extender la mano. El trabajo estaba hecho, el dinero estaba allí, todo había sido provisto. ¿Y qué si la muchacha dice, ay no, pero me da pena para la cárcel? Hay personas hoy en día que yo no entiendo, o sea, no entiendo por qué todavía no han aceptado este regalo tan grande que Dios le ha dado. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es extender la mano o abrir nuestro corazón, mejor dicho, y aceptar el gran sacrificio que Dios hizo. Cuando un hombre y una mujer hace eso, comienza la vida, comienza a descubrir el propósito de tu vida. Dios comienza a obrar en ti. Como dijo el pastor la semana pasada, comenzamos esa relación personal y a través de esa relación personal, Dios nos va mostrando poco a poco, cada día, a través de las experiencias de la vida. Para eso yo te formé, para eso tú estás aquí en la tierra.